Bienvenidos, les habla el profesor Denis Vigil. Estamos en la clase de física elemental. Tenemos el tema movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Nuestro objetivo general es describir conceptual y matemáticamente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como objetivos específicos tenemos definir el MRUA y analizar y escribir las fórmulas del MRUA. Bien, tenemos el concepto del MRUA, dice que es aquel en que la velocidad aumenta o disminuye con la misma intensidad en cada unidad de tiempo con aceleración constante. Es decir, que si la velocidad aumenta, el movimiento es acelerado. Aquí la aceleración va a ser positiva. Si la velocidad disminuye, se conoce como movimiento retardado o desacelerado. Aquí la aceleración va a ser negativa. Tenemos el concepto de aceleración, dice que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, es decir que es la diferencia de velocidad con respecto al tiempo. Tenemos velocidad inicial, es con la que un móvil inicia su movimiento, es decir que es la primera velocidad que experimenta un móvil. Tenemos velocidad final, es la última velocidad que experimenta un móvil. Y tenemos velocidad media, que será la que lleve el móvil justo cuando haya transcurrido exactamente a la mitad. Bien, las características de este movimiento son: número 1, la aceleración siempre es constante, es decir que la aceleración siempre va a ser la misma para cualquier punto de su trayectoria. Número 2, la velocidad no es constante, es decir que la velocidad puede aumentar o puede disminuir, todo dependiendo de la aceleración. Número 3, la rapidez y la velocidad media son iguales. Número 4, dependiendo de la variación, el movimiento puede ser acelerado, aquí la aceleración es positiva, o desacelerado, aquí la aceleración es negativa. Bien, tenemos las fórmulas o ecuaciones generales del MRUA, pero también vamos a ver o a utilizar dos fórmulas que vimos anteriormente en el movimiento MRU, que es la de velocidad media y la de cambio de velocidad. Las fórmulas generales del MRUA son 5. La primera es: distancia va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Número 2, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Número 3, distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Número 4, distancia va a ser igual a velocidad final por el tiempo menos un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la número 5 es 2a por d va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. De la simbología de las 5 fórmulas generales ya conocemos algunas variables. La v es igual a velocidad, la v velocidad media, delta v va a ser a cambio de velocidad, de distancia, de tiempo, b sub 0 es igual a velocidad inicial, b sub f velocidad final, y a es igual a la aceleración. La aceleración podemos confundirla con las unidades de velocidad porque utilizan unidades de longitud y unidades de tiempo, y la podemos diferenciar con el tiempo, ya que el tiempo en la aceleración siempre va a ser al cuadrado. Aquí también puede ser unidades de kilómetros sobre horas al cuadrado, corresponden también a las unidades de aceleración. Bien, vamos a despejar estas 5 fórmulas generales para diferentes variables. Tenemos aquí la fórmula general número 1, donde dice que distancia va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Nos piden despejar para la variable t de la fórmula general 1, pero es importante conocer lo siguiente para poder despejar: que cuando una unidad o un número está dividiendo, al despejar pasaría a multiplicar, y si está multiplicando pasaría a dividir. Igual si está sumando pasaría a restar, y si está restando pasaría a sumar. Es decir, operaciones contrarias. Tenemos aquí el despeje. La variable que voy a despejar sería la t. Lo primero que hacemos es quitar lo que es este 2 que está dividiendo, y como está dividiendo pasaría a multiplicar con respecto a distancia, quedaría 2 por d va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final por el tiempo. Aquí hay dos operaciones, una multiplicación y una suma. Lo que vamos a hacer sería quitar esta suma. Si está multiplicando todo esto
con respecto al tiempo pasaría a dividir, quedaría la fórmula despejada, 2 por d entre velocidad inicial más velocidad final va a ser igual a tiempo. Aquí lo que hacemos es darle un giro de 180 grados, quedaría la fórmula, t va a ser igual a 2 por d entre velocidad inicial más velocidad final. Nos piden aquí despejar para velocidad final, siempre en la fórmula general número 1, usamos el mismo procedimiento. Lo otro es que un punto muy importante es que cuando hacemos un despeje, la variable que voy a despejar nunca se mueve de donde está, siempre y cuando está dividiendo. Hacemos el despeje, primero quitamos el 2, pasaría a multiplicar con respecto a distancia, va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final por el tiempo. Aquí tenemos que quitar el tiempo que está multiplicando con todo lo que está dentro de este paréntesis, y al estar multiplicando pasaría a dividir con respecto a 2 por d, quedaría 2 por d entre t va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final. Aquí solamente necesito quitar velocidad inicial que tiene signo positivo, pasaría con signo negativo, entonces pasaría a restar a 2d entre t. Entonces la fórmula quedaría 2 por d entre t menos la velocidad inicial. Si usted coloca aquí la velocidad inicial a restar a 2 por d, la fórmula estaría mal despejada, así que el resultado le daría mal. Aquí lo que hacemos es dar un giro de 180 grados a la fórmula, quedaría velocidad final va a ser igual a 2 por d entre t menos velocidad inicial. Bien, tenemos la fórmula general número 2, donde dice que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Aquí nos piden despejar para la variable aceleración. Lo primero que hacemos es quitar lo que es la velocidad inicial que tiene signo positivo, pasaría con signo contrario, es decir, negativo, y quedaría velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a aceleración por el tiempo. Aquí solamente quitamos el tiempo que está multiplicando con respecto a la aceleración. Si está multiplicando, pasaría a dividir con respecto a velocidad final menos velocidad inicial. La fórmula despejada quedaría aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Esa sería la fórmula despejada para la aceleración de la fórmula general número 2. Hay una actividad que usted me va a hacer en su casa, me va a despejar para esta fórmula. Para la variable t, es decir, tiempo, y para la velocidad inicial. Bien, tenemos la fórmula general número 3, donde dice que distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nos piden despejar para la variable aceleración o para a. Colocamos la fórmula y observemos que primero hay dos operaciones, una suma y hay una multiplicación. Primero tenemos que quitar la velocidad inicial por el tiempo, porque recordemos que la variable que yo voy a despejar no la voy a quitar de donde está siempre y cuando esté dividiendo. Entonces vamos a quitar lo que es velocidad inicial por el tiempo, que tiene signo positivo, pasaría con signo negativo, quedaría la fórmula de menos velocidad inicial por el tiempo va a ser igual. Un medio, para que se nos haga más fácil el despeje, lo vamos a convertir a su decimal, que sería 0.5 por aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí la variable aceleración es la que nos interesa, así que tenemos que quitar el tiempo al cuadrado y el 0.5 que están multiplicando con respecto a la aceleración. Si está multiplicando, al pasarlo al otro extremo pasaría a dividir con respecto a d menos velocidad inicial por el tiempo, y la fórmula quedaría despejada. Aceleración va a ser igual a distancia menos velocidad inicial por el tiempo entre 0.5 tiempo al cuadrado. Bien, también nos piden despejar de esta fórmula para velocidad inicial. Lo primero que sería despejar lo que es un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a reducir este 1 medio a 0.5. Quedaría la fórmula distancia menos esto que tiene signo positivo pasaría con signo negativo, distancia menos 0.5 aceleración por el tiempo al cuadrado.
va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo. Quitamos de esta fórmula nada más el tiempo que está multiplicando con respecto a velocidad inicial. Si está multiplicando, pasaría a dividir con respecto a d menos 0.5, aceleración por el tiempo al cuadrado. La fórmula quedaría despejada, velocidad inicial va a ser igual a distancia menos 0.5 por aceleración por el tiempo al cuadrado entre tiempo. Bien, usando la fórmula general número 4, usted me va a encontrar o a despejar la variable aceleración y la variable velocidad final de esta fórmula, utilizando los mismos pasos que el despeje anterior de la fórmula número 3. Bien, tenemos la fórmula general número 5, donde dice que 2 por a por d va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Aquí nos piden despejar para la aceleración. Colocamos la fórmula, 2 por a por d va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Aquí solamente necesito quitar lo que es 2 por d, que está multiplicando con respecto a la aceleración. Si está multiplicando, pasaría a dividir con respecto a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. La fórmula quedaría despejada para la aceleración, va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por d. Bien, también nos piden despejar para la velocidad final de esta fórmula. 2a por d va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Aquí tenemos que quitar lo que es la velocidad inicial al cuadrado, que tiene signo negativo, pasaría al otro extremo con signo positivo, quedaría 2a por d más velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad final al cuadrado. Este 2 tenemos que quitarlo, así que a ambos lados de la ecuación le sacamos raíz y quedaría velocidad final va a ser igual a raíz de 2 por a por d más velocidad inicial al cuadrado. Aquí cancelamos la raíz, por ese motivo aquí solo vemos lo que es la velocidad final. También usted me va a resolver o me va a despejar para la variable d y para la velocidad inicial de la fórmula general número 5.